Entremos entonces, hermanos, ahora a este capítulo 14 de la carta de los Romanos. Asuntos que no afectan nuestra comunión con Dios, que no deben afectar nuestra comunión con Dios y con otros hermanos. Este capítulo 14 habla de el hermano débil en la fe. Dice el verso 1, Romanos 14, 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No era débil en la fe en cuanto a qué. Aclaremos eso. Aquí no está hablando de pecado. Aquí está hablando de cuestiones de opinión. Aquí no está preguntando de si es débil en cuanto a la bebida, a la mentira, al hurto, a la promiscuidad sexual. Aquí no se está hablando de ese tipo de debilidad. Eso no es debilidad, eso es pecado. Aquí está hablando de asuntos de opinión. No era débil en la fe en cuanto a lo que él creía acerca del Hijo de Dios, la fe que él tenía en Cristo como el Hijo de Dios. También no era débil en el sentido de ser mundano o negligente, porque aquí no se está abordando ese aspecto, si era mundano o descuidado. Aquí se está hablando es, como lo dice el verso en la parte final, se está hablando es de asuntos de opinión. La debilidad no tiene que ver con respecto a lo que él creía acerca de Cristo o su comportamiento en cuestiones morales. No tiene nada que ver con eso. Débil en la fe. Era débil en la fe en cuanto a qué. Bueno, en cuanto a la libertad de la fe, que es lo que previamente hemos estudiado desde el martes. Ahora, este hermano no reconocía su libertad en Cristo. Una libertad que el Señor le había dado con respecto a ciertas cosas. Por ejemplo, creía que no le convenía comer de todo. De esa manera, entonces era vegetariano. Comía solamente legumbres. Además, leamos ahí en el mismo contexto, le está diciendo Romanos 14, 2, porque uno cree que sea comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Aquí nos está hablando de esa debilidad. Recuerden, hermanos, la debilidad no tiene que ver con pecado, con violar la ley de Dios, con cosas que son claras. Aquí tiene que ver es con asuntos de opinión. Y en este caso particular, la comida. Él ignoraba o no podía persuadirse, como dice en primera de Timoteo 4:4, que todo lo que Dios creó es bueno y que nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. No solamente esto, también, por ejemplo, era débil con respecto a la diferencia entre un día y otro. Ahí en el mismo contexto nos dice Pablo en el verso 5, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Él, este hermano, el débil en la fe del que está hablando aquí Pablo en este verso 1, era un cristiano, vivía bajo la ley de Cristo, pero todavía creía que ciertos días eran sagrados bajo otra ley. El hermano débil en la fe es el hermano que se sujeta a lo que no se originó en la ley de Cristo, sino en su propia opinión, en su propia conciencia. Leamos el versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Este hermano se sujeta a lo que no se origina en la ley de Cristo, en la palabra de Dios, se origina es en su propia opinión. Tiene opiniones y se sujeta a ellas. Usted las tiene también. Yo también tengo mis opiniones. Hay temas en la Biblia en los cuales yo tengo mis opiniones.
Hay cosas mencionadas en la palabra de Dios en las cuales tengo mis opiniones. Ahora, la palabra opinión viene de este término griego, dialogismos. ¿Y qué significa la palabra opinión? Bueno, significa los razonamientos o los pensamientos, los pareceres o las opiniones, los escrúpulos o las dudas que uno tiene. Y aquí el apóstol Pablo la usa del hermano que no reconoce su libertad en Cristo. Es gobernado por una conciencia que requiere algo que la ley de Cristo no requiere. El Señor le da una libertad que él no acepta. Su conciencia le exige una conducta que Cristo no exige. Por esta causa, Pablo lo llama débil en la fe. No reconoce la libertad que el Señor le ha dado. Puede comer de todo, pero él cree que no. No tiene que darle importancia a los días, pero lo hace. Considera que ese día hay que guardarlo, o que si se involucra en esa festividad, va y se aparece allá, a lo mejor está pecando porque se está involucrando con algo que en su conciencia no debe hacer. No reconoce su libertad en Cristo. Creía, volviendo a lo que nosotros veíamos hace un rato, que no le convenía comer de todo. Entonces, optaba por ser vegetariano. Ante los ojos del Señor, esas cosas no ayudaban ni perjudicaban al cristiano. No me hacía mejor o no me hacía peor. Pablo lo dice ahí en 1 Corintios 8:8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En otras palabras, esto no tiene nada que ver con nuestra salvación. Y por eso no debe afectar la comunión entre hermanos. El hermano que comía legumbres y no quería comer de todo no pecaba, sino que solamente se privaba a sí mismo de algo no prohibido por Dios. Recuerden, no estamos hablando aquí de asuntos de moral. Si algún hermano rehúsa comer carne por cualquier causa, no peca. Si opta por cerrar su negocio el día sábado y pasar el día ayunando, es cosa de él, no peca. Si lo hace o si no lo hace, no será más ni será menos, que es lo que Pablo está diciendo aquí en este texto de 1 Corintios 8. Es un asunto importante para el hermano débil en la fe, pero solamente por causa de su propia conciencia y no porque la ley de Cristo lo haya dictado. Era débil en esas cosas. Ahora cambiemos la pregunta. ¿Por qué es débil en la fe? No es débil por no poder entender la voluntad de Dios. Este asunto lo aclaramos ya en la parte inicial. El hermano débil en la fe lo es así por no por no entender la voluntad de Dios. Hay una explicación lógica y razonable para todas sus creencias. Las creencias de muchas personas tienen que ver con la vida pasada. Mi antecedente religioso es católico. Yo no nací en una familia cristiana. El antecedente religioso de un buen número de mis hermanos que me están escuchando ahora no es el cristianismo.
Ustedes no provienen, un buen número de ustedes no provienen de padres cristianos, de padres miembros de la Iglesia de Cristo. En el caso mío particular, como les dije, mi antecedente es católico. Fui criado acorde al catolicismo. Se me inculcaron creencias católicas, prácticas católicas, formas de adorar católicas, pensamientos católicos. Las creencias de muchas personas, cuando entran al pueblo de Dios, tienen que ver con la vida pasada. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 8:7? Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Dice Pablo, estaban habituados hasta aquí. Esto explica la cuestión de las opiniones. El hermano débil en la fe tiene sus creencias porque está habituado hasta aquí con respecto a ellas. Es decir, su experiencia anterior, sea en alguna religión o en otra cosa, le ha inculcado estas creencias. William Barclay tiene un comentario excelente con respecto a este versículo 7. Y sobre todo con la expresión habituados hasta aquí. La cultura en la cual uno ha sido criado tiene mucho que ver con mis pensamientos y con mis creencias. Somos el producto de nuestro pasado. La crianza, la educación o la falta de ella, el ejemplo, la influencia de nuestros padres o la influencia de otros parientes, la influencia de nuestros amigos, de nuestros enemigos, etc. Todos los antecedentes de la vida influyen en los pensamientos de cada individuo. El comentario del señor Barclay dice lo siguiente. Ya hemos visto, recuerden que esto es escrito, el mensaje del apóstol Pablo es escrito, es enviado a una iglesia que vive en una sociedad pagana. Su entorno es netamente pagano, es la idolatría. Y los miembros de la iglesia en Corinto venían de allá, ese era su antecedente, la idolatría, el paganismo. Y dice el señor Barclay en su comentario, ya hemos visto que era prácticamente imposible vivir en cualquier ciudad griega sin enfrentarse todos los días con el problema de qué hacer con alimentos que habían sido ofrecidos a los ídolos. Para algunos de los cristianos corintios, la cosa no tenía ningún problema. Sostenían que su conocimiento superior les había enseñado que los dioses paganos sencillamente es que no existían. Y que por tanto, un cristiano podía comer carne que se hubiese sacrificado a un ídolo sin el menor remordimiento de conciencia. Esto es importante, hermanos, que nosotros lo entendamos. Porque hay muchas prácticas dentro de nuestro entorno cultural que a veces nos han dicho a nosotros, no se puede hacer porque eso es pagano. Eso proviene de la idolatría. Eso viene de esa tradición religiosa. Y si nosotros llegamos a hacer eso que ellos hacen, vamos a estar también practicando lo que ellos hacen y eso es condenable. Sigue diciendo el señor Barclay. Dice que había cristianos en Corinto que toda su vida, hasta ese momento, habían creído en los dioses paganos. Y esas personas, almas cándidas, no se podían desembarazar del todo de una fe latente en que un ídolo era realmente algo, aunque fuera un algo falso. Siempre que participaban de una comida ofrecida a ídolos, tenían remordimientos de conciencia. Y este mes
Este mes en el cual nosotros estamos viviendo, el mes de diciembre, sí que se aplica a esto que estamos leyendo aquí en este comentario del señor Barclay y con lo que está diciendo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. No en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Que un ídolo no es nada, es un pedazo de yeso, es un pedazo de madera, no oye, no entiende, no tiene vida, es simplemente una invención del hombre. Pero algunos no pueden ver eso. Por eso dice, no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos. Señor Robertson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento, en sus notas sobre este verso de 1 Corintios 8:7, dice, el conocimiento tiene que vencer la herencia y al medio. Tiene que vencer a los prejuicios, a los temores y muchos otros obstáculos. Habituados hasta aquí a los ídolos, es la fuerza de la costumbre que sigue aferrándose a ellos cuando comen estos alimentos. Los comen como un sacrificio a los ídolos, aunque ya no creen en los ídolos. Si nosotros observamos la vida pasada del hermano que es débil en la fe, vamos a poder ver la explicación de sus creencias, porque ha sido dispuesto o acondicionado por las influencias de su vida pasada para pensar como piensa. Su acondicionamiento depende de la educación o la falta de ella, de sus padres, de su estado económico, del lugar, del ambiente en que fue criado, en el campo o en la ciudad, en una ciudad grande o en una ciudad pequeña, en qué parte de la ciudad y en qué región del país, la enseñanza que recibió tanto en la escuela como en alguna religión, etcétera. En fin, hay muchas cosas que influyen en la vida de todo individuo para determinar su modo de pensar. No es débil por no entender la voluntad de Dios. Y como decíamos hace un momento, las creencias de muchas personas tienen que ver con la vida pasada. ¿Y de qué manera? Ahora, la cultura en la cual uno se ha criado tiene mucho que ver con sus pensamientos y con sus creencias. Como decía hace un momento, si uno observa la vida pasada del hermano que es débil en la fe, entonces puede ver la explicación de por qué cree como cree. Porque él ha sido dispuesto o acondicionado por las influencias de su vida pasada para pensar como piensa. Mi antecedente es católico. Y recuerdo que cuando me hice cristiano, el hecho de que yo me hubiera bautizado en agua, eso no quitó de mi mente todo lo que yo había aprendido en el catolicismo. Lamentablemente, muchas de esas cosas que se me inculcaron desde niño, cuando las veía yo como cristiano, observaba yo que había cosas que no las debía hacer o practicar, porque así se me inculcó, mas no porque fuera la palabra de Dios la que lo condenara o lo prohibiera. Primera de Pedro 1, dice Pedro en el verso 18, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Usted y yo, hermanos, hemos sido rescatados de esa vida pasada. Una vida que recibimos, como lo dice ahí la parte final del verso 18, la cual recibisteis de vuestros padres. A mí mis padres me educaron con una forma de creer distinta a la que tengo ahora. Fui rescatado de esa manera de pensar, de esa manera de vivir. Mis padres me la inculcaron, la recibí de ellos y Pedro está diciendo aquí que hemos sido rescatados de eso que recibimos de nuestros padres. Lo que somos ahora
Lo que pensamos ahora es en parte el producto de los hechos, la conducta, la creencia, la filosofía, la actitud, etcétera, de nuestros padres y la cultura de ellos. El ambiente en el cual fuimos criados tiene mucho que ver con los procesos de pensamiento, con las posturas y las opiniones que nosotros tenemos ahora. Quiero leer este versículo 18 como está expresado en la versión de la palabra de Dios para todos. Y préstele atención, hermanos, si es que leyéndolo en esta versión puede ayudarnos a entender mucho mejor esto que estoy exponiendo. Dice, Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados. Y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Qué interesante. Y resulta que entramos a formar parte del pueblo de Dios. ¿Y qué problema? Librarnos nosotros de eso que nuestros antepasados nos enseñaron. Quiero, hermanos, que cada uno de nosotros desarrolle la capacidad de mirar sus opiniones, sus escrúpulos, sus posturas radicales, que eso es lo que son, simplemente opiniones, que no están en la palabra de Dios, que Dios no lo prohíbe, pero que nos enseñaron nuestros antepasados a vivir de esa manera. Y queremos que ahora, entonces también, en el pueblo de Dios, nosotros hagamos de la misma manera. El ambiente en el cual fuimos criados tiene mucho que ver con los procesos de pensamiento de nosotros ahora. El hermano que es débil en la fe se ha convertido a Cristo, pero ha seguido con algunas opiniones que tenía en su vida pasada. El evangelio, y presten atención a esto, el evangelio no se debe someter a ciertos cambios para acomodarse a las distintas culturas y a los distintos rangos de vida, sino que todo el mundo debe someterse al evangelio. El evangelio, hermanos, es lo que debe regir nuestras vidas. Lamentablemente, como dice Pablo en 1 Corintios 8:7, no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a ciertas ideas, a ciertas opiniones, pero eso no tiene nada que ver con nuestra salvación. Muchos hermanos en la iglesia de Cristo tienen creencias que tienen su origen, que no tienen su origen en el Nuevo Testamento, sino que son más bien escrúpulos, o como lo dice Pablo en el verso 1 de Romanos 14, son simplemente opiniones. El evangelio no es regional. ¿Quién está exento de la tendencia de tratar de hacer de la religión de Jesús una cosa regional? ¿Cómo varían los conceptos de la santidad en varios países y en varias regiones? ¿Y por qué? Porque la gente de cada país y de cada región está habituada hasta aquí a cierto modo de pensar. Muchos quieren que el evangelio quepa en el molde nacional o regional para que el evangelio confirme las normas existentes. Por eso, en una área, la iglesia del Señor tendrá la idiosincrasia pentecostal, en otra área tendrá el carisma o apariencia de otra secta. Hermanos, debe ser controlado el evangelio por los conceptos religiosos o culturales de la gente de cada región.
No, por el contrario, el evangelio debe controlar los conceptos de la gente de todo país o región. Esto es importante. Y una vez más lo digo, ¿quién está exento de la tendencia de tratar de hacer de la religión de Jesús una cosa regional? Como varían los conceptos de la santidad en varios países y en varias regiones. ¿Y por qué? Porque la gente de cada país y de cada región está habituada hasta aquí a cierto modo de pensar. Es muy difícil ser objetivo, se los digo, mis hermanos. A mí me costó mucho trabajo y aún hoy día, después de todo mi tiempo como cristiano, me sigue costando trabajo ser objetivo. Y esa fue una de las cosas que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Todos tendemos a razonar subjetivamente. En otras palabras, entran en nuestro estudio los propios pensamientos, el propio parecer, las propias opiniones, y se nos hace difícil analizar objetivamente algunos textos bíblicos para aprender precisamente lo que el texto mismo enseña. Es fácil ocultarlo con ideas preconcebidas. Todo el mundo se acerca al estudio bíblico con su propio equipo para estudiar, con su propio modo de pensar, que es el producto del pasado. Por eso hay un peligro grande de que el cristiano lea la Biblia con los lentes de sus propios conceptos de mucha enseñanza bíblica. Lo que observamos en la Biblia es teñido por otros conceptos personales que recibimos de nuestros padres o de nuestros parientes, de la educación, de los amigos, de alguna religión o de la cultura en general. Hasta los términos bíblicos tienen significado o definición especial para muchas personas debido especialmente a la teología o a su creencia de su vida pasada. El hermano débil en la fe, del cual habla Pablo desde el verso 1 de Romanos 14. Ese hermano débil en la fe oye, como los demás, la predicación apostólica acerca de la libertad en Cristo, pero tiene sus propios conceptos de lo que se requiere para la santidad y para la piedad. Oye la palabra de Dios, pero su comprensión es influenciada por sus propias opiniones. Le es muy difícil sustituir sus propias opiniones con la sencilla palabra del Evangelio que le ofrece más libertad. Le es muy difícil aceptar como criterio infalible la predicación de la libertad en Cristo en lugar del criterio de su propia conciencia. Concluyendo entonces este punto, hermanos, ¿por qué pues son algunos débiles en la fe? Porque como producto de su pasado, habituado a cierta forma de vida y a cierta forma de pensar, llegan a ser cristianos, pero no pueden dejar todas sus opiniones en cuanto a requisitos y prohibiciones que recibieron de su vida pasada. Hermanos, espero que este tema, esta exposición que he hecho desde el martes, la primera parte, hoy la segunda parte, lo que vimos la semana anterior, el día sábado, con respecto a una mente abierta, nos ayude a nosotros a librarnos de tantos escrúpulos, posturas radicales que no encontramos nosotros
en la palabra de Dios. Usted tiene libertad. Yo tengo libertad. Hagamos uso de ella, sin abusar de ella, respetando a nuestro hermano débil en la fe y viceversa. Y que podamos también, todo eso que heredamos de nuestro pasado, según nuestro conocimiento vaya aumentando con la palabra de Dios, ir librándonos de eso y dejar a un lado tantas posturas que lo único que hacen es alterar nuestra convivencia en paz. No son requisitos para la salvación, no son condicionamientos para poder obtener la vida eterna, sino que, como dice el apóstol Pablo, son simplemente opiniones. Dios los bendiga.